doy la bienvenida en nombre de la Fundación Rosa Luxemburgo. Entiendo que acá la mayoría nos conocen, porque bueno, esta actividad no fue una actividad abierta, sino que es una actividad que invitamos especialmente a las organizaciones y copartes que trabajan con la Fundación, a los aliados de la Fundación y quienes conocen ya nuestro trabajo hace un tiempo. Gracias, Eric, por estar acá. Estamos desde la semana pasada, ya que llegó Eric, acompañando su venida. Estuvimos en algunos debates con él. Él estuvo toda la semana en esta coyuntura, aprovechando esta coyuntura, reuniendo diferentes debates. Eric es un referente en el sistema de endeudamiento, FMI y Banco Mundial. Forma parte de la red internacional del Comité para la Abolición de Deudas Ilegítimas y también de ATTAC Francia. El conversatorio de hoy se llama ¿Quién le debe a quién? Una mirada feminista sobre la deuda. De alguna manera conjuga dos de las publicaciones que venimos ya llevando adelante desde hace algo así como 3 años, una investigación conjunta con el Grupo de Investigación e Intervención Feminista. Bueno, ambos dos libros están realizados por Lucy Caballero y Verónica Gago, que son investigadoras, miembros de, bueno, participan en el Ni Una Menos Argentina, y son también investigadoras de CONICET y docentes de la Universidad de Buenos Aires. La idea por ahí era aprovechar la experiencia que tiene Eric, no solo como teórico y como investigador en torno a estos temas, sino también como un activista en diferentes procesos populares, tanto en América Latina como en Europa, relativos a la resistencia a la deuda, al endeudamiento público, para configurar, pero también reconfigurar los argumentos que desde la izquierda tenemos en relación a la coyuntura actual de la deuda, ¿no? Hoy la deuda configura uno de los tópicos centrales de la agenda pública, casi que si no el único, pero la idea es poder también hacer una mirada de mediano a largo plazo sobre lo que implica para nuestro futuro próximo la deuda y que esto no es el final, digamos, que este entendimiento no es el final, sino que es el inicio de un montón de conflictividades que vamos a tener y, bueno, de ajustes también económicos, sociales, estructurales que vamos a vivir en la Argentina. Un poco la idea de esta charla era como, escuchamos todos estos días a Eric y correrlo un poco de por ahí su discurso más conocido y ponerlo a debatir desde un foco que como fundación venimos teniendo casi exclusivamente en torno a la deuda, que tiene que ver con la mirada feminista sobre la deuda, una mirada feminista sobre las violencias económicas y el endeudamiento. Lo más fuerte que tiene esto como conceptualización es el desafío de vincular la deuda privada, personal, con el endeudamiento público estructural de nuestras economías. Esto lo venimos fortaleciendo ya no solo con el Grupo de Investigación e Intervención Feminista, sino también con los compañeros de Alborde, el Frente Popular Corriente Plurinacional, el MNCI, la UTT, con quienes ya, bueno, y otras organizaciones con quienes trabajamos. Y bueno, obviamente no se limita a visibilizar solo el rol del trabajo reproductivo de las mujeres, sino también las vinculaciones, por ejemplo, que existen entre la deuda pública y el endeudamiento privado, que es lo que dije recién, las formas en las que el actual modelo de acumulación extractivo impacta diferencialmente sobre cuerpos feminizados, entre otros debates. O sea que la idea por ahí es que Eric también nos acerquemos a una comprensión feminista de este contexto, de esta coyuntura actual. Por suerte hay muchas compañeras que se organizan en sus espacios que hoy también van a intervenir. La propuesta por ahí más metodológica de este conversatorio es que sea justamente eso, un espacio de confianza donde todos podamos intervenir, porque la idea es que cada una de nosotros hablemos desde las experiencias que estamos atravesando y desde las demandas que construimos colectivamente. Por último, también nos acompañan hoy Karin Gabert y Ángela, voy a decir mal tu apellido, pero estamos bien, Ángela Ibshording, desde Alemania. Karin hasta hace muy poco estuvo coordinando nuestra oficina desde Berlín y ahora está aquí en Buenos Aires para hacer de alguna manera un traspaso con Ángela, que va a estar acompañándonos acá en Buenos Aires hasta septiembre, asumiendo el rol de la dirección. Le damos la bienvenida a ambas y también, bueno, obviamente están invitadas a participar
con sus intervenciones, ¿no? Les agradecemos a Lucy, a Eric, a Vero por animar este debate y por venir, a Eduardo Lucita, que estuvo junto con nosotros organizando. Y bueno, sobre todo les agradecemos a todas, a todos por estar acá y por venir. Los dejo por ahí ya con Lucy. Hay como una sensación de que sobran argumentos para decir que esta deuda es ilegal, que esta deuda es ilegítima, que es fraudulenta, que no cumplió con mecanismos administrativos a nivel local, pero en que incluso hay argumentos para impugnarla a nivel internacional, con el derecho internacional, donde lo que vos venís trabajando es un antecedente valioso en ese sentido. Pero queremos, como nos encontramos en un momento, en una encrucijada para toda la militancia heterogénea en su composición, la pregunta es para vos, ¿no? Con toda tu investigación también histórica, ¿cuáles podrías decir que fueron procesos exitosos de resistencia a los programas o a los condicionamientos del Fondo Monetario después de una firma de acuerdo? Lo que puedo afirmar es que hay una larga cantidad de repudio de deuda antes de la existencia del FMI, es decir, en el siglo XIX y hasta la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo también repudio de deuda con la Revolución China, la Revolución Cubana, el inicio de la revolución en Irán, que no era una revolución islamista, sino un movimiento emancipador. El FMI y el Banco Mundial, de alguna manera, fueron creados para disciplinar los países que habían tomado la costumbre de tomar actos soberanos de repudio. Entonces, una larga cantidad. Y entonces el FMI, claro, interviene como un policía internacional y otorgando crédito a la condición de seguir pagando los demás acreedores y, por supuesto, el FMI como tal, y siguiendo su modelo. Entonces, recién las victorias, para mí la mayor victoria es Ecuador, septiembre de 2019, la rebelión popular contra un plan del FMI apoyado por el gobierno de Lenín Moreno, una rebelión realmente masiva que provocó la destabilización completa de la presidencia, que huyó de la capital Quito a Guayaquil para refugiarse en una ciudad más conservadora, que es la capital económica del país, y que tuvo que abandonar el plan de aumento del precio de los combustibles. De alguna manera, un ejemplo también de rebelión que impuso condición al FMI, cuando normalmente es el FMI quien impone las condiciones, es Islandia. En 2008 hubo una quiebra de todo el sistema bancario que había sido privatizado y bajo la presión popular, el gobierno, que era todavía un gobierno neoliberal, se negó a reembolsar la deuda a los acreedores privados, principalmente ubicado en Gran Bretaña y Holanda, y bajo la presión popular, cuando el gobierno quiso llegar a un acuerdo con Gran Bretaña y Holanda, el pueblo se movilizó, se convocó un referéndum y por referéndum el pueblo rechazó el pago. Y el FMI aceptó esa situación y apoyó la decisión soberana de Islandia de imponer un control riguroso sobre el movimiento de capital, lo que permitió una recuperación económica fuerte. Es
acá, con Macri, el FMI no pidió un control de movimiento de capital, todo el crédito otorgado casi se fugó, cuando en el caso de Islandia o en el caso de Chipre en 2013, sí hubo control de capital y eso hubiera permitido al menos limitar esa fuga. Pero, por ejemplo, en ese caso, Sí. eso que se dice de que el FMI acá no puso control de capitales, a diferencia de otros procesos, ¿puede dar cuenta de una connivencia, de una complicidad del Fondo Monetario con los fondos de inversión que tenían que salir? Total. Con Macri y con el gran capital argentino y los fondos de inversión, sí. Hace un tiempo se hablaba de que hay un nuevo Fondo Monetario, ¿no? Ya vemos que no, sabemos que es muy difícil que haya otro Fondo Monetario, pero sí se habla de cierta excepcionalidad en las condiciones de este acuerdo, ¿no? Se habla, por ejemplo, de esta idea de no hay reforma previsional y no hay reforma laboral, lo cual desde una óptica feminista es bastante cuestionable, porque si algo sucedió con la reforma, digamos, hay una reforma previsional de Macri en el 2018, que todavía estamos sobre eso, sobre los efectos de esa reforma previsional, que están bajando fuertemente la tasa de cobertura de la previsión social sobre las mujeres, ¿no? Y al mismo tiempo hubo una reforma laboral de facto en la pandemia, donde cambió la relación entre producción y reproducción, donde se incrementó las tareas reproductivas, donde aumentó el trabajo precario. Pero más allá de eso, que en sí mismo es cuestionable, esa idea de no reforma previsional, no reforma laboral, te quería preguntar si vos ves algo excepcional en este acuerdo y por otro lado, si pensás, ¿no?, con esta rigurosidad historiográfica que vos tenés, si podés identificar cambios en las condicionalidades de los acuerdos con el fondo que siempre expresan, ¿no?, intereses políticos del capital y geopolíticos de Estados Unidos, si vos ves que hay o que podés identificar cambios en esas condicionalidades. En este acuerdo, claro, escuché esa argumentación de Alberto Fernández para justificar la negociación y el acuerdo con el FMI. Estoy totalmente en contra, es decir, convencido que es una mentira total. De alguna manera es todavía más antidemocrático, porque al menos cuando hay un acuerdo con el FMI en el cual se dice cuáles reformas se van a implementar, hay una información sobre el peligro que representa el acuerdo. Aquí encontraron, sí, eso es nuevo, una forma para no explicitar las reformas que ellos van a exigir y pasar por el tema, limitar el déficit presupuestario y tener misiones del FMI cada 3 meses que van a monitorear el presupuesto y condicionar el desembolso siguiente por la luz verde que la misión va a dar después de la revisión con el Ministerio de Finanzas, el Banco Central de la situación. Es decir, que el FMI se otorga un instrumento de subordinación sumamente fuerte y el gobierno se somete a ese instrumento. Claro, tuvimos este tipo de situación en Grecia entre 2010 y 2015, pero es bastante excepcional, misiones cada 3 meses. Además, sabemos que el control va a ser a diario, es decir, que el Banco Central y el Ministerio de Finanzas tendrán que rendir cuenta cada día al FMI para preparar la misión cada 3 meses. Sí hay un cambio, y yo diría una sofisticación de la dominación, subordinación y implementación de condicionalidades
Y de alguna manera, claro, eso permite al gobierno que se sometió al FMI poder decir, como lo dice Alberto Fernández, que no hay reformas estructurales. Entonces es muy perverso esto. Bien, en ese sentido ves que hay un cambio, digamos. Hay un cambio, pero no en la buena dirección. Claro, una sofisticación de la dominación. Sí, sí. Una que te queríamos preguntar tenía que ver con si vos identificás que en esta situación excepcional de guerra, pero que además venimos de una pandemia, ¿no? Que todavía incluso no terminó, ¿puede haber cambios, ves posibilidad de avanzar en cambios en la arquitectura financiera internacional? ¿Y cuál ves que puede ser, por ejemplo, el papel de países como China en esos cambios? Y también cuál es el lugar de Europa y de los movimientos de Europa, ¿no? En esa discusión sobre la arquitectura financiera internacional. Bueno, entonces una observación sobre la introducción que has dado. Tú decías que yo, sobre la base del derecho internacional, hablo de impugnar internacionalmente el pago de deuda. Mi posición es decir que no haya ningún organismo internacional ante el cual se puede impugnar la deuda. Que la salida es acto soberano unilateral de un país y en general bajo la presión popular de suspensión de pago, de auditoría, de repudio de la deuda, basado en argumento del derecho internacional y del derecho interno. Pero no me hago ninguna ilusión y no quiero producir ninguna ilusión sobre la posibilidad de impugnar una deuda ante un tribunal internacional que no existe, o la Corte de la Haya que no va a sentenciar obligando un organismo internacional como el FMI a renunciar a cobrar a un país como Argentina. Nunca eso puede ocurrir. Entonces, realmente digo esto porque cuando hablo del derecho internacional, mucha gente piensa entonces se puede ir en algún lugar pedir justicia. Cuando no se puede pedir justicia. Como en el amor. Se puede, de alguna manera, el país puede hacerse justicia ejerciendo su derecho soberano y rompiendo con la cadena de sometimiento. Es decir, entonces, para mí, en el caso de Argentina, hablo de una primera traición de parte de Alberto Fernández, porque ganó las elecciones con el Frente de Todos, anunciando que iba a romper con la política de Macri y cuestionando de manera muy dura el crédito del FMI y la deuda contratada por Macri, para luego, de hecho, reconocerla, entrar en una negociación de más de 2 años. Entonces, para mí era una primera traición, porque lo que habría tenido que hacer Alberto Fernández y su gobierno es suspender el pago, decir que esa deuda contratada por Macri era ilegal desde el punto de vista del derecho interno a Argentina porque no se deliberó en el Congreso, que desde el punto de vista del derecho internacional era una deuda odiosa porque no benefició a la población, sino que ha sido contratada contra el interés de la población, y
que los prestamistas, es decir, el FMI, lo sabía perfectamente, que son los dos criterios para definir una deuda odiosa al nivel del derecho internacional. No lo hizo y entró en una negociación interminable cuando un acto soberano hubiera sido, pienso, entendido al nivel internacional. Había que hacer una gran campaña de información y hacer público a través de una auditoría con participación ciudadana. Segundo momento que no se utilizó es la pandemia, porque para responder al cambio fundamental de circunstancias, la crisis de salud pública, se podía perfectamente, incluso sin tener que demostrar el carácter ilegítimo de la deuda, suspender el pago y decir, las prioridades del Estado es proteger a la población y reorganizar totalmente el gasto público para aumentar el personal del servicio público de salud, comprar equipamientos, tratamientos, aumentar los salarios en una profesión altamente feminizada, etc. Y no lo hizo. Y tercero, ahora, para mí, tercera traición, es lo que estaba ilegal en 2018 porque no se había aprobado en el Congreso, es someter al Congreso por ley y entonces legitimar un nuevo endeudamiento para pagar el endeudamiento odioso. Entonces, es exactamente el contrario de ejercer el derecho soberano a tomar medidas fuertes cuando acreedores imponen políticas injustas y que favorecen el 1% el más rico. Bueno, quería decir que para mí es un honor estar compartiendo esa mesa, que el trabajo de ustedes, como de Silvia Federici, de Cinzia, de Nancy Fraser, de Titi, es un aporte enorme, el aporte del movimiento feminista para dar una perspectiva feminista de la deuda, tanto de las deudas privadas reclamadas a las clases populares, como también el efecto del endeudamiento público sobre las condiciones de vida de las mujeres y cómo aumenta la explotación, el sometimiento y la injusticia hacia las mujeres a través del endeudamiento público y de las políticas de austeridad neoliberal que se implementan destruyendo el tejido de los servicios públicos, etc. Cuando, al contrario, habría que generalizar los servicios públicos, hacerlos gratis y entonces permitir cambios al nivel de igualdad, de reducción de la explotación del trabajo femenino no remunerado o del trabajo femenino precarizado y, ¿se dice? Subpagado. Subpagado, sí. Pagado muy mal. Bueno, sí. Bueno, esto. Entonces, para mí, en los 5 o 8, 10 últimos años, el movimiento feminista aportó al movimiento deuda una dimensión que el movimiento deuda no tenía y enriqueció de manera muy importante toda la lucha que estamos llevando a cabo. Entonces, muchas gracias. Gracias. Soy Mercedes de Mendieta, de la agrupación Isadora y de
Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda, agradecer a las compañeras y agradecer a Eric por el espacio y por esta entrevista que, bueno, fue muy rica porque nos hace pensar en un momento tan particular que estamos atravesando en la Argentina. Venía para acá y veía el índice de inflación de este mes del 4,7% y bueno, ya estamos viendo las consecuencias del ajuste con el FMI. Y desde ese punto de vista, desde el Frente de Izquierda Unidad, venimos desde el año pasado llevando esta discusión, la campaña electoral, y luego de la campaña electoral empezamos a impulsar un espacio de organización para salir a decirle no al FMI, en particular no al pacto. Bueno, y se realizaron distintas movilizaciones, primero el 11 de diciembre, el 8 de febrero y la semana pasada, el día en que la Cámara de Diputados, legitimó la estafa macrista, y se viene generando un espacio amplio de unidad con más de 200 organizaciones de distinto tipo, que le queríamos preguntar a Eric qué pensaba sobre ese espacio de unidad para salir a rechazar este pacto y bueno, y qué perspectivas, ahora esta semana seguramente ya se votará en el Senado en pocos días y después para futuro, cómo puede pensarse estos espacios de unidad para en un marco donde puedan llegar a surgir más luchas que incluso tengan como protagonistas a las mujeres y a las disidencias que somos las más también afectadas por la crisis. Entonces teníamos esta pregunta de cómo ve ese espacio de unidad que se viene desarrollando para que también se abra el debate. Gracias. Yo quería preguntar un poco en esto de que venían introduciendo las compañeras en relación al vínculo entre el endeudamiento, la deuda externa y los endeudamientos privados y cotidianos del pueblo, y porque yo pensaba, bueno, el argumento principal para el acuerdo con el fondo fue que había que honrar las deudas, o uno de los argumentos por lo menos que se intentó instalar desde un sentido común. Entonces me preguntaba qué disciplinamiento produce eso en relación a las deudas cotidianas o privadas que tenemos las personas, esto de pensar del honrar la deuda, y de qué manera se puede pensar entonces la resistencia a ambos endeudamientos de manera más entrelazada. Nada, quería aportar y también que puedas ampliar tu análisis, que también tengamos en cuenta a todo esto que estamos sumando, una situación preocupante, también cómo se piensa pagar esa deuda, cómo se viene pagando esa deuda, ¿no? Y que también se tiene que poner el eje en el modelo económico que garantiza la entrada de dólares en Argentina para poder pagar estas deudas, que justamente tiene que ver con el modelo agroalimentario, que en Argentina es el talón de Aquiles, es lo que garantiza, digamos, la concentración económica, el poder económico que deviene después en poder político. Cambian los gobiernos, pero hay una base económica en Argentina ligada hoy a la exportación de commodities que tienen el poder real, y que es importante poner en cuestión porque justamente más allá, digamos, del gobierno de turno, lo que implica este acuerdo es conseguir todo ese dinero para pagar esa deuda a través de un fortalecimiento de ese modelo de producción de soja transgénica y distintos tipos de economía extractiva que van a garantizar que se siga degradando el territorio, que siga no habiendo soberanía alimentaria en Argentina, que siga habiendo desmonte, que se siga profundizando los efectos del cambio climático, o sea, la deuda ecológica que también cada vez es más grave.
y que también nosotras la vinculamos a cómo eso impacta en las mujeres, ¿no? Particularmente en las mujeres campesinas, en las mujeres agricultoras, en las comunidades campesinas, en las comunidades originarias, en donde vivimos en esos territorios en los cuales la degradación, el impacto de la profundización del modelo agroalimentario se vive en los cuerpos e implica mayor empobrecimiento. Y que empiezan a cuestiones básicas como el acceso a la tierra, el acceso al agua, el acceso a los alimentos, ponerse en juego cada vez más, ¿no? Entonces también cómo pensás que se pueden articular las luchas en ese sentido, no solamente en que analicemos la deuda, qué sector político es el responsable de endeudarnos, sino también cómo van a conseguir esos dólares para pagar esa deuda, lo cual va a tener consecuencias catastróficas, además del ajuste, ¿no? Buenas tardes, mi nombre es Vanessa, soy docente, parte del Consejo Directivo de ADEMIS, que es un sindicato docente de la Capital Federal y legisladora electa por el MST en el Frente Izquierda Unidad. Y la verdad es que para nosotros era súper interesante la invitación a esta actividad porque nos permitía desde el título ponernos a pensar justamente en cómo va a afectar no solamente la deuda en general y las crisis en general a las mujeres y a las disidencias, sino también este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Creo que acá todos compartimos que en las crisis los primeros sectores golpeados somos las mujeres, son las disidencias, y más allá de que el FMI en algún lado ande diciendo que tiene perspectiva de género o que algunos de sus planes tendrían perspectiva de género, las trabajadoras, las disidencias, sabemos que nada que ver, que es todo lo contrario. Y que en realidad es un gran problema el acuerdo que acaban de firmar, justamente porque es una forma de aplicar un ajuste, cuando en Argentina, como en el resto del mundo, quiero decir, porque todavía rige el patriarcado, pero cuando en Argentina faltan aplicar muchísimas políticas en relación a género. Por ejemplo, tenemos el plan Acompañar para mujeres que necesitan salir de su casa. Son 29.000 pesos por mes durante 6 meses. Es evidente que se necesita un aumento de presupuesto. Durante la pandemia, el Ministerio de las Mujeres, Género y Disidencia subejecutó ese presupuesto. Entonces, para nosotras es importante, justamente pensando en relación a la unidad, ver cómo hacemos, porque sabemos, justamente como dicen ahorita, que las estafas no se pagan y que este tipo de acuerdos lo único que hace es traer más ajuste. Entonces, para mí estaría bueno, después si pueden ahondar, en estas cuestiones de cómo afecta este acuerdo en particular, en relación a que somos las primeras, las mujeres, las disidencias, y en relación también a las necesidades que tenemos de aumentar los presupuestos, no sacarlos de los presupuestos nacionales, quiero decir. Eso. Yo soy Susana del MULCS y estamos participando en la autoconvocatoria para la investigación y la suspensión del pago de la deuda. En ese sentido, el año pasado se desarrolló durante unos cuantos meses un juicio a la deuda, de la cual fue, como por ahí la más conocida, Norita Cortiñas, una de las que intervino fuertemente allí, y allí desarrollamos la relación de la deuda con infinidad de ejes, lo ambiental, el tema de género, la trata, la situación del trabajo, el tema de la tierra, el tema del acceso a la vivienda. Nosotros vemos que hay como una génesis de la deuda. Ahora pareciera que solamente se habla de la deuda que contrajo el gobierno de Macri, que entiendo que es esto que se está firmando ahora tiene que ver con comprometer ese pago, pero en realidad venimos con una génesis de la deuda que nuestro país empieza desde 1820 más o menos, disputa entre Rivadavia y Belgrano, que siempre fue una estafa, siempre quedamos endeudados por más del dinero que se había recibido y siempre tuvo que ver con que fuera funcional al modelo económico que el sector hegemónico de la clase dominante quería imponer, siempre vinculado al capital internacional y a mayor dependencia. En ese sentido, el Fondo Monetario llega al país con un golpe de Estado, con la fusiladora en el 55,
y aparece salvando, o sea, aparece ahogando a los gobiernos que de algún modo se desmarcaban un poco, que ellos querían disciplinar más. En realidad siempre quisieron disciplinar más a los trabajadores y al pueblo. Y todas las imposiciones que se fueron imprimiendo en el sistema económico, como la ley de entidades financieras de la dictadura, inmediata a que el Estado se haga cargo de la deuda de los privados, digamos, esta cuestión de que siempre fue plata que ni siquiera pasó, muchas veces ni siquiera pasó por el Estado, sino que fue directamente a privados, fue imprimiendo cuestiones como fue durante los 90 después la reforma del Estado. Yo respecto al tema de las mujeres, quiero decir, antes de esa reforma del Estado que se hizo durante el menemismo, el Estado era el principal empleador de mujeres en edad fértil. Y eso era en esa época trabajo en blanco, trabajo con derechos, aunque el pago siempre el pago de los sueldos estatales no fue alto, pero sí era una especie de resguardo, una posibilidad de trabajo que permitía de algún modo compatibilizar el acceso a un ingreso con las tareas de cuidado, porque también había derechos de guardería, de salario familiar, de un montón de cosas que fueron desapareciendo. Entonces llegamos a esta situación de la deuda de Macri sobre ya un deterioro y un condicionamiento del modelo económico que abarca un montón de situaciones y que también abarca cuánto se pagó con la deuda, por ejemplo, de la dictadura, cuánto de esa deuda se aplicó a la compra de armamento, equipamiento de las fuerzas represivas, que en situaciones, por ejemplo, el año pasado, en plena pandemia, en plena limitación, en pleno ajuste, en plena cuestión de la IFE, que iban a ser 4, pero de Guzmán dijo desde Europa que no, la cuarta no iba porque estaba dialogando, la policía hace toda una movida y logra un aumento, un aumento en ese mismo momento del equipamiento de las fuerzas represivas y de aumento de los sueldos, digamos, de los policías, que bueno, que eso se queda, digamos, ¿no? No sé si da para esta cuestión de relacionar la génesis de esta situación actual, que es de incremento de la dependencia. Bueno, el tema del Paraná, por ejemplo, de la soberanía de los ríos, tiene que ver con que no solo es lo que se exporta y el modelo extractivista, sino que además todo lo que se fuga, porque ni siquiera se declara, y como se roba libremente, se expande también la posibilidad de robar, de saquear, digamos, de las multinacionales. El viernes tuvimos acá una charla también con Eric, que habló de las experiencias de Ecuador y Grecia, y algo que señaló bastante fuerte es la necesidad de tener una correlación de fuerzas muy favorable, o sea que sin un pueblo con relativa unidad confrontando, no hubiera sido posible llegar a los procesos de auditoría que se dieron, sí, por ahí entendí mal, pero hasta ahí fue el entendimiento que esto, además, en Ecuador se le sumaba, el superávit petrolero y otras condiciones más que hoy por hoy en Argentina no existen. Por ahí, justo como esta charla tiene la idea de tener un enfoque feminista, y yo confío mucho en el feminismo y en su capacidad de creatividad política, pienso por ahí hace 10 años, cuando la idea de lucro empezó a gestarse en Chile como una idea potencia que empezó a hacer sentido para un proceso que hoy es un proceso mucho más amplio de intento de combate al neoliberalismo y de desmercantilización social. Y esto, llevó muchos años, muchas gestas, muchas contradicciones también en Chile, y hoy también tenemos un escenario abierto. El feminismo hace ya varios años viene planteando la idea de que la deuda es con nosotras, de que vivas, libres y desendeudadas nos queremos. Por ahí, ¿qué imaginan ustedes como ejercicio también que podemos plantear? Porque este es el inicio de un proceso que va a tener muchos años de negociaciones y renegociaciones. ¿Qué cambios de sentido se pueden pensar desde los movimientos populares hoy, desde el feminismo en particular,
para empezar a trabajar en esa correlación de fuerzas, que me parece que también es algo que tiene que ser una reflexión que tenemos que tener desde las izquierdas más plurales. Hola, ¿qué tal? Luciana Guiotto de Ataca Argentina. Quería en realidad traer algo que me dejó picando ahí, Lucy lo dijo de pasar, ¿no? Dijo la sofisticación de la dominación, porque yo leía el trabajo de las compañeras, que me parece brillante, y pensaba cómo se vincula con lo que vienen diciendo varias personas aquí, que tiene que ver con las maneras en las cuales las mujeres empiezan a aparecer dentro del discurso oficial, ¿no? Y qué importante es que nosotros podamos trabajar sobre ese discurso oficial. Un ejemplo, yo no trabajo especialmente en temas de deuda, trabajo en temas más de la gobernanza del comercio, y uno ve, por ejemplo, en los tratados de libre comercio, por ejemplo, el de Chile-Canadá, que es de hace 4 años, tiene un capítulo de género y comercio, ¿no? Hemos visto aparecer capítulos de género y comercio, lo presentan como Piñera, lo presentaba como algo brillante y moderno. Uno lo lee, lo que tiene que hacer es sentarse y leerlo, son 4 páginas, y lo único que hace es hablar de la mujer emprendedora y la mujer como con capacidad de endeudarse justamente. Habla directamente, ¿no? La mujer como un sujeto crediticio, en 4 páginas. Y eso es presentado como de avanzada. Entonces me despierta mucho porque hace incluso 20 años, cuando veíamos el Foro Social Mundial, por ejemplo, siempre estaba la frase que decíamos, tenemos muy en claro los diagnósticos, pero no claro las alternativas. Era típico, todo el mundo decía, no, tenemos las alternativas, pues los diagnósticos están re claros y todos lo tenemos, parece que compartimos. Hoy parece que ni siquiera esos diagnósticos, ¿qué es lo que está pasando desde el lado de la dominación? Porque es súper importante, hablemos de las alternativas, hablemos de las resistencias, pero es súper importante entender dónde está apareciendo uno de los movimientos más dinámicos a escala global, yo diría, tiro como hipótesis 2, las mujeres y el movimiento ecologista, ¿no? Los ambientalistas son como los 2 grandes movimientos dinámicos de los últimos, sin duda, por lo menos 10 años, capaz, a escala global. ¿Dónde aparece? Empieza a aparecer desde el lado de dominación una respuesta, un intento de cooptar ese discurso para volverlo parte, ¿no?, de los canales institucionales de este sistema. Y me parece que es súper importante que empecemos y que hagamos como una puesta en común también de esos momentos, cómo se ha incorporado ese discurso revolucionario, anticapitalista, que va mucho más allá de las formas instituidas del capital y que de repente encontramos adentro de un tratado de libre comercio, ¿no? O adentro de, por ejemplo, esto que diga el FMI, me llama mucha atención, que el FMI diga que ahora dan cuenta de espacios de, ¿no?, el Women 20 dentro del G20, esos espacios donde se intenta y el discurso se vuelve perverso, se tergiversa, se da vuelta y se vuelve en contra, ¿no? Entonces pensaba que qué interesante sería que podamos tener también esa vuelta de tuerca, ese diagnóstico de ver dónde estamos y quizás también en algún momento hacer una apuesta en común de esos lugares donde podemos sacar un poco el jugo, entender tendencias hacia futuro, hacia dónde está yendo esto, ¿no? Para ver qué es lo que nos espera un poquito, a ver si podemos adelantarnos también un poco por dónde viene esa movida, que entonces permite también desde ahí construir resistencia. Si uno entiende bien qué es lo que está pasando, puedo construir resistencia, si no es simplemente el acto de resistir por resistir, que está muy bien, pero está bueno si podemos entender bien, ¿no?, el sistema, qué es lo que nos está presentando de desafío. Eso. Sí. Entonces, la primera pregunta sobre cómo veo la situación de las resistencias acá. Para mí, lo veo, francamente, no voy a hacer bluff, digo, soy optimista porque puedo medir la diferencia entre visitas previas mías cuando estábamos intentando desde el movimiento deuda acercar el movimiento deuda a la izquierda radical política, la gente que conforma el FIT, por ejemplo, era casi imposible. Había como un rechazo, por ejemplo, de varias organizaciones del FIT a la idea de la auditoría ciudadana de la deuda, con la idea, la deuda hay que rechazarla completamente y no es necesario auditarla. Y una dificultad de convergencia entre movimiento social y organización política. Cuando veo ahora la autoconvocación, incluso digo esto hace
6 meses o 8 meses, cuando autoconvocatoria convocaba y el FIT unas horas después o en otro lugar. Ahora, al menos, autoconvocatoria de la deuda con 200 movimientos diferentes, incluyendo incluso de organizaciones políticas y el FIT. Bueno, ya me parece un paso adelante. Pienso que, eso no sé si puede ocurrir, si un sector que apoya al Frente de Todos podría salir y realmente juntarse de manera clara a la resistencia. Porque por el momento, claro, se mueven de una manera que queda dentro del espacio del Frente de Todos y de varias maniobras, y claro, se puede interpretar votos de parte de ellos como de alguna manera una maniobra para recuperar legitimidad, etc. Y entonces, la desconfianza puedo perfectamente entender. Al mismo tiempo, creo que hay que dialogar con ellos y para que ellos realmente tomen una decisión de ruptura y de convergencia con una resistencia radical. Bueno, veo también positivo la composición social de la movilización el jueves pasado. Claramente clases populares vía el movimiento piquetero principalmente. Sería sumamente importante lograr juntar la juventud estudiantil. Veo como muy positivo. Llegué el 8 de marzo, caminé por alrededor del Congreso final de la tarde y ver muchas pancartas con la deuda es con nosotras, con nosotres, toda esa dimensión que es integrada por el movimiento feminista. Entonces, también me parece muy positivo esto. Así que estoy muy contento de haber decidido hacer el viaje y estar con ustedes. Bueno, el primer responsable de esto es de pie atrás, Eduardo, porque me presionó hace un mes y medio para decir que era el momento, que se iba a llegar a una votación, que yo tenía que hacer el viaje y bueno, con ATTAC, CADTEM, Argentina y también con contacto con diputados del FIT, con Miriam Bregman en particular, me convencí de hacer el viaje. Y bueno, voy a escribir artículos, etcétera, divulgarlo hacia afuera para mostrar la amplitud de la resistencia en Argentina y cómo hay avance. Pero claro, el pacto, el acuerdo con el FMI se va a validar y entonces el tema es la capacidad de aumentar todavía más la convocatoria a decenas de miles o centenares de miles de personas movilizadas para destabilizar los que quieren respetar este acuerdo y convencer más y más gente. Por eso, para mí el tema de auditoría, el juicio que ustedes hicieron, es sumamente importante porque hay un rechazo a la política del FMI, pero al mismo tiempo en los sondeos
no sé, 75% de las personas dicen que hay que pagar la deuda con el FMI, lo que es una muestra que hay todo un trabajo de sensibilización que hay que hacer. Bueno, sobre el modelo agroexportador y cómo las políticas impuestas por el FMI y los acreedores profundiza esto, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste. Sobre tu intervención sobre el juicio, claro, decir el FMI es un acreedor importante, pero hay todos los demás. Y en realidad el FMI es el policía que organiza, que ordena disciplina la sociedad a través de sus condicionalidades para garantizar la continuidad del pago hacia los demás acreedores también. Y con un círculo vicioso de la deuda, pero también lo que quiero decir es muy importante de tomar conciencia que los tenedores de bonos no son gente en su casi en exclusividad extranjeros, norteamericanos, etc. El gran capital argentino fuga su liquidez hacia Estados Unidos, compra en Wall Street bonos de la deuda argentina y recibe los intereses, el pago de interés de la deuda argentina. Por eso el gran capital argentino siempre es en favor de mantener el pago de la deuda. Por eso los grandes medios de comunicación, que son en manos del gran capital argentino, dicen una deuda se paga. No dicen que son ellos que se benefician del pago de la deuda. Incluso van a decir que es el FMI, pero el FMI les sirve a ellos para aumentar su patrimonio. Entonces compran bonos, reciben el interés con la garantía del Estado. Cuando hay un préstamo del FMI, reciben las divisas, las fugan hacia el exterior. Si no compran bonos, pueden decidir, compran bonos, pueden venderlo en un momento dado, tener la liquidez, repatriarla en el país, cambiar los dólares en el mercado paralelo y hacer una ganancia magnífica gracias al mercado paralelo. Eso ocurre en Argentina, pero cada clase dominante lo hace en los países del sur global. Venezuela es igual. No sé si se dieron cuenta que cuando Guaidó fue reconocido por Trump como el presidente de Venezuela, Guaidó nunca habló de no pagar la deuda. Habría podido decir, me ubico del punto de vista de Guaidó, ¿no? Su discurso. La deuda de Maduro es odiosa porque es un régimen chavista, comunista, bolchevique, y no voy a pagarla. No dijo esto Guaidó. Se garantizaba el pago porque él sabía que para tener el respaldo del gran capital venezolano había que garantizar el pago de la deuda, porque son ellos los tenedores de bonos. Es importante entender entonces que el gran capital en cada país es sumamente interesado a mantener el pago de la deuda porque
además de explotar la clase trabajadora, mujeres y hombres, y de sacar la plusvalía, a través de otros mecanismos adicionales, aumenta sus ganancias y, por ejemplo, con la renta que constituye el pago de la deuda. Entonces sí hay que denunciar el FMI, pero hay que ver que el FMI sirve para garantizar el pago a los demás acreedores también y que esto hace parte de del sistema deuda. También la compañera que hablaba desde la autoconvocatoria del juicio a la deuda, refiriéndose a la independencia, es parte de mi libro Sistema Deuda, demostrar que a partir de las independencias, los años 1820, los libertadores se endeudaron para financiar las guerras de independencia, sea en México, en Gran Colombia, en Argentina, con banqueros británicos y el gobierno británico, para garantizar a los banqueros los créditos que iban a otorgar a los libertadores, el gobierno británico exigió la firma de tratados de libre comercio. Así que desde el inicio, con las independencias, hay dos instrumentos fundamentales de subordinación de países que estaban apenas conquistando su independencia. La dominación vía la deuda soberana y vía los tratados de libre comercio. Entonces, y claro, hay una continuidad, es decir, que hoy en día dentro del modelo, para volver al tema agroexportador, dentro del modelo, el FMI, el Banco Mundial, los organismos internacionales, dentro del marco de las reformas estructurales, siempre piden reformar el código forestal, reformar el código de minería, reformar o firmar los tratados bilaterales de inversión, aceptar el CIADI, que es el Tribunal del Banco Mundial, como el organismo en caso de litigio entre transnacionales y el Estado. Entonces, todo esto hace parte de un mismo sistema que hay que denunciar. Termino sobre las experiencias respondiendo a Florencia. Expliqué hace unos días acá una parte de la experiencia de la auditoría de la deuda en Ecuador. Hay una parte que no mencioné que es fundamental. Es que en el decreto de definición y de institución de la Comisión de Auditoría, se decía que había que hacer una auditoría integral. La Comisión de Auditoría se llamaba Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público. ¿Qué quiere decir integral? No quiere decir analizar en los detalles absolutamente todas las deudas. La noción de integral era evaluar el impacto humano y ambiental de las deudas contratadas. Entonces, cuando hemos analizado la deuda contratada con el Banco Mundial, hemos analizado el impacto, por ejemplo, sobre las naciones indígenas del Ecuador y cómo el Banco Mundial intervenía con sus créditos para privatizar aspectos comunitarios
que mantenían las comunidades indígenas. Por ejemplo, en el tema del agua y de la irrigación. Cuando hemos analizado la deuda contratada con Italia para construir una represa, no era solamente analizar los contratos, la tasa de interés, cómo se construyó la represa, sino cuál ha sido el impacto sobre las poblaciones, el desplazamiento de poblaciones, las compensaciones, el impacto sobre mujeres y sobre hombres, el impacto ambiental. Entonces, para mí la auditoría no se limita a el carácter legal o ilegal de los contratos firmados, sino a las consecuencias humanas y, por supuesto, a ese nivel, la condición de vida de las mujeres, de los pueblos indígenas, etcétera, etcétera. Medir todo esto porque el cuestionamiento a la legitimidad de la deuda no se limita al aspecto financiero, tiene que ser integral e incorporar entonces todas las dimensiones. Y es un aporte de la auditoría que hemos llevado a cabo en el Ecuador, y por esto les aconsejo leer el decreto presidencial de institución de la Comisión de Auditoría, porque me parece constituir una referencia que seguramente es posible mejorarla, pero es importante. Y en la composición de la Comisión de Auditoría, los representantes del Ecuador eran todos representantes de movimiento social. Y había 3 tipos de movimiento: la CONAI, la Confederación de las Organizaciones de las Naciones Indígenas del Ecuador, el movimiento feminista y el movimiento Deuda. Eran las 3 componentes de la parte ecuatoriana. No hubo ningún empresario, ningún gente de las profesiones liberales como cuerpo de la sociedad civil. Era la sociedad civil desde abajo, con una presencia real del movimiento feminista que intervino en los criterios y incidió en todas las decisiones. Había además una mayoría de mujeres, que ellas permitieron a la posición radical de triunfar en la comisión, porque en la comisión había debates sobre cuáles iban a ser nuestras recomendaciones. Perdón, Eric, te interrumpo. Sí. ¿Eso incluía deuda con el FMI? Sí, sí. Claro, en la auditoría yo tenía como cargo con una mujer que se llama Piedad Mancero, el tema deuda multilateral con el FMI y el Banco Mundial. Había la deuda comercial. Pero digo, el análisis de esa deuda. Sí. O sea, de la deuda con el FMI. Sí. Lo que se decidiera en esa comisión, ¿tenía un carácter vinculante para el FMI? ¿Cuál fue lo que se...? No. La auditoría la hemos sometida al gobierno y el gobierno tomó un acto soberano unilateral de suspensión de pago de la deuda comercial. Suspendió el pago, diciendo esa deuda ha sido identificada como ilegítima por la Comisión de Auditoría. Nosotros no solamente habíamos propuesto al gobierno de repudiar esa deuda, hemos hecho la misma recomendación respecto a la deuda con el FMI y el Banco Mundial. Con el FMI era pequeña, tipo 300 millones. Con el Banco Mundial, 1.000 millones, 1.200 millones. Claro, Ecuador es una economía pequeña, no, respecto a los datos de la deuda argentina, es muy pequeña.
pero tiene un impacto tenía y tiene un impacto muy fuerte sobre... Entonces, hemos intentado convencer el Ministerio de Finanzas de denunciar la deuda con el FMI, pero allí la presión... Claro, se suspendió con los acreedores privados, pero no con el FMI. Lo que hizo Correa en mayo 2007, el representante permanente del Banco Mundial diciendo persona non grata, lo expulsó. El FMI tenía su oficina en el Banco Central y se exigió del FMI de dejar el Banco Central y alquilarse oficina en algún lugar. Entonces hubo una situación de enfrentamiento, pero no llegó el gobierno hasta suspender el pago. Y claro, yo insistía, pero no lo hemos logrado a ese nivel. Y peor, yo expliqué hace unos días en la misma sala que a partir de 2010-2011, Rafael Correa dio un viraje hacia la derecha sobre el tema ambiental, sobre conflicto con los movimientos sociales, con el movimiento estudiantil, y retornó a pedir nuevos créditos al Banco Mundial y a los mercados financieros. Y eso preparó luego lo que ocurrió con Lenín Moreno y ahora la victoria de Guillermo Lasso. Bueno, espero haber respondido las preguntas. Yo quería retomar un comentario de una compañía que no sé si está, ¿no? Esto del índice de inflación que se conoció hoy es el más alto de los últimos 31 años. Entonces, ese nivel de dificultad para garantizar la reproducción social es lo que habilita cada vez más la financiarización de la vida cotidiana, o lo que, bueno, dicho menos técnicamente, es tomar deuda para vivir, ¿no? Y esa concatenación de deudas para vivir, que además articulan, ¿no?, distintos actores financieros, formales, no formales, ilegalizados y legales también, bueno, organiza una economía que es una economía de la violencia también, ¿no? Y que se articula en esos actores financieros, digamos, que están en los distintos territorios de la reproducción social con el nivel macro de la deuda externa. Ahora, eso que creo que hemos venido haciendo desde el movimiento feminista, de mostrar cómo las finanzas efectivamente se capilarizan, ¿no?, y están en todos lados y organizan, ¿no?, la reproducción social, al mismo tiempo diluye algo de pensar cuál es la escena de confrontación, ¿no? Y creo que eso también está pasando con este cambio en las condicionalidades que está poniendo el fondo, es decir, no son siempre las mismas, ¿no? No es un paquete de reforma laboral o de reforma de pensiones, porque esas condicionalidades también son históricas, van modificándose. Entonces, bueno, ahora la escena de confrontación que aparecería son estos controles cada 3 meses, ¿no? Pero al mismo tiempo es difícil concentrar, ¿no?, en una escena de confrontación, dado que el nivel de financiarización de la vida cotidiana ya ha, digamos, tomado tanto de las formas de resolución de la vida. Y eso tiene que ver también en cómo hoy se hace difícil también la movilización, ¿no? Digo, que, no sé, en reuniones feministas muchas compañías lo que dicen es no tenemos plata para la SUBE, o sea, para movilizarse o para con quién dejar a les hijes, etc. O sea, las condiciones para la movilización también se hacen cada vez más complicadas, porque hay un nivel de urgencia, ¿no?, en la resolución de la vida cotidiana que, por supuesto, dificulta también la dinámica de organización política. Entonces, me parece que el movimiento feminista, sin dudas, es el que ha logrado articular este debate sobre las violencias económicas y las violencias sexuales, por ejemplo, y eso le ha dado un alcance a discutir, por ejemplo, la deuda, y a una masificación y una popularización del debate sobre la deuda que no tenía antes. Y al mismo tiempo creo que estamos en una situación de extrema dificultad de lo que significa la movilización y, por lo tanto, la concentración en una escena de confrontación que sea, me parece, muy visible, muy contundente, y que más bien se dispersa, ¿no?, en iniciativas, no sé si
si lo habrá dicho Luz al principio, pero hay algo de una preocupación que venimos discutiendo, que es cómo coordinar una estrategia, ¿no? Frente a esta multiplicación de iniciativas, de planos que también tiene la cuestión de la deuda y de, a nivel macro, a nivel micro, a nivel cotidiano, a nivel de largo plazo, ¿no? Entonces hay algo ahí de la coordinación más de estrategias frente a la dispersión de terrenos donde lo financiero está operando y atacando, y frente a bueno, el empobrecimiento cada vez más veloz, ¿no? Yo acabo de leer, no sé si ustedes vieron el documento del grupo Cámpora para justificar el voto en contra. Citan a un economista del gobierno de Macri que dice el nivel de endeudamiento de los hogares argentinos es sumamente bajo, demasiado bajo. Hay que aumentar las deudas de los hogares. Y para citar otro ejemplo, Sarkozy, cuando inició su presidencia en Francia, era antes de la crisis inmobiliaria, dijo también la gente no toma suficientemente deuda. Y hubo planes para aumentar las deudas hipotecarias. Lo mismo después de la crisis del .com en Estados Unidos, Enron, etcétera, en 2001-2002, la respuesta de Greenspan como director de la Reserva Federal, y lo explica, es sobre la campaña hacia los sectores populares, los más pobres, de tomar deuda para comprar vivienda, lo que desembocó sobre una burbuja inmobiliaria, los subprimes, y la expulsión de 12 millones de familias norteamericanas de sus viviendas entre 2008 y 2012. 12 millones fueron expulsados de su vivienda. Entonces, sí, claro que para mí me llama mucho la atención. Estamos de alguna manera retornando a situación de final del siglo XIX, inicio del XX. Desde todo el periodo en el cual el ingreso permitía de alguna manera una subsistencia y los servicios públicos mejorando su calidad, todo esto se está degradando. Y entonces el tema del endeudamiento de las clases populares es un tema más y más importante. En Chile, la rebelión de hace 2 años, el tema del endeudamiento de la gente, las deudas de los estudiantes, es un tema central. En el movimiento Occupy Wall Street en Estados Unidos, y desde ese momento el tema de las deudas estudiantes también. Las deudas de consumo, también las deudas para pagar la salud. Claro, como Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas, trabajamos mucho en países como Sri Lanka, India, Bangladesh, Marruecos, Kenia, donde el microcrédito es un instrumento de expoliación de las mujeres, porque las personas que toman deuda del microcrédito son a 85% mujeres. Entonces, también todo el tema del microcrédito es un tema absolutamente central en las luchas de hoy en día y que tiene que ver con el empobrecimiento de los segmentos, los más pobres de la población, que están más y más sometidos a violencia, como lo dices, y entonces que de manera más difícil
son dispuestas o capaz de liberar el tiempo necesario para luchar. Al mismo tiempo, cuando tú llegas a un nivel de explotación sumamente fuerte, lo vi en Sri Lanka, participé de varias marchas de mujeres, allí hay marchas de 10, 15 mil mujeres sobre el tema del microcrédito, en rechazo, lo que no hay todavía en Argentina o Chile, pero imagino que un día va a ocurrir también en otros países del sur. Me quedé pensando con algo que dijo Florencia al comienzo en relación a, bueno, se aprobó el acuerdo en diputados, seguramente se aprueba en el Senado, no lo tenemos que ver como un cierre, sino como el inicio de algo. Y en ese sentido, digo, saludo las distintas intervenciones que hay en relación a la historización, de alguna manera, de la resistencia a planes de ajuste, planes de austeridad y a lo largo de la historia. Quizás me parece, bueno, uno siempre mira como con los ojos de su país, ¿no? Pero pensar la salida de la dictadura sin la resistencia de las abuelas y las madres se me hace imposible pensarlo. El 2001, ¿no? Con familias enteras que habían perdido su casa por justamente deudas hipotecarias, los ahorristas, los piqueteros y piqueteras, las ollas populares, y cómo esa rebelión impuso el no pago de la deuda externa, ni hablar la resistencia en los 90 de los trabajadores, las trabajadoras a las distintas privatizaciones, y ni hablar también, no sé, lo que significa para las mujeres haber conquistado el derecho al aborto tras años de lucha, lo que fue la campaña, pero también de estar insistentemente en las calles, digo, desde pañuelazos, vigilias, digo, todo lo que se nos ocurría, lo hacíamos y finalmente lo conquistamos, y a la vez no quedarnos detenidas, bueno, se conquistó una ley y listo, sino también justamente decir, bueno, hay que seguir peleando para que se garantice, ¿no? Y me parece que esos procesos de construcción colectiva y que tiene que ver con, digo, acá todas o muchas nos conocemos de la calle, de organizar movilizaciones y demás, tiene que ver, me parece, con una mirada, en este caso me parece, yo la veo como auspiciosa o positiva, si se quiere, de esto que planteaba Florencia, ¿no? Hay un inicio de algo y me parece que eso lo tenemos que ir gestando. En ese sentido valoro me parece que es muy importante la mirada o la valoración que hace sobre cómo se está coordinando el espacio de resistencia a la deuda y demás, que vos lo viste en pocos años, cómo se modificó, entonces eso me parece que es importante, y no es menor que el movimiento feminista haya incorporado desde hace unos años ya la consigna o el lema de la deuda es con nosotras y nosotres, que obviamente no fue algo sencillo, sino que tuvo mucho debate y a la vez también, digo, cualquiera que hace un panorama rápido de los distintos medios hegemónicos de cómo decían, ¿qué tiene que ver un 8 de marzo con el FMI? O sea, esa ridiculización que hubo de alguna manera de nuestra pelea, de nuestra movilización, también tiene que ver con una mirada patriarcal y sobre una mirada hacia, bueno, nosotras no podemos pensar, no podemos hacer política, no podemos criticar la deuda externa, no podemos organizarnos de manera independiente para justamente decir esto no lo quiero y tenemos que seguir organizándonos. Entonces, bueno, digo, esa intervención más como reflexión, pero sí me importaba en conocer tu mirada acerca de cómo, sobre todo por lo de Ecuador que contabas, lo de Chile también, cómo ves la unidad latinoamericana de los pueblos, o no sé, a veces se dice frente de países deudores contra las deudas, o sea, cómo se puede de alguna manera, o cómo lo pensás vos, unir las demandas de los distintos países latinoamericanos en contra de el pago de las deudas o de estas diferentes deudas. Esa era como puntual la pregunta. No, claro que Argentina está en el epicentro de una crisis de deuda y que respecto a los demás países no hay la misma urgencia. De alguna manera, en Venezuela era también una urgencia, pero ustedes se han dado cuenta que con el aumento del precio del petróleo y el viraje de Biden hacia Maduro,
el tema de alguna manera va a ser marginalizado de alguna manera. Veremos. Entonces, yo diría que todavía no estamos con una crisis aguda de deuda. Todo va hacia una crisis fuerte, porque el nivel de endeudamiento explodó, pero se habla de crisis cuando hay suspensión de pago. Si no, no hay crisis. Hay crisis cuando los acreedores no reciben de manera normal los pagos, y por el momento los pagos se hacen. Entonces, y por eso en los 80 fue un momento, yo diría, capital, y en ese momento además hubo un Estado que es Cuba, que se lanzó con un liderazgo, con una campaña que duró años para tratar de no solamente convencer a gobiernos de hacer un frente, sino convocar movimientos sociales, conferencias, para decir que la deuda era impagable. Entonces, no sé cómo, no estoy capaz de hacer una previsión sobre lo que va a ocurrir dentro de 1 año, 2 años, porque hay varios elementos que no estamos manejando y que están cambiando muy rápidamente, porque antes de la guerra de Ucrania, el tema era Estados Unidos, va a aumentar la tasa de interés en Estados Unidos. Esto va a provocar una repatriación de capital hacia Estados Unidos, capitales que entran en América Latina de manera especulativa para una tasa de interés superior a la tasa de interés de Estados Unidos, pueden regresar a Estados Unidos y entonces provocar una crisis mayor en América Latina. Pero como la guerra llegó, la Reserva Federal está posponiendo el ritmo de aumento, pero no sabemos todavía si va a realmente suspender los aumentos o qué tipo de... Entonces hay realmente varios elementos que son imprevisibles. Lo que espero es que al nivel de los movimientos sociales, al nivel de las bases, con la evolución, el fortalecimiento del movimiento feminista, con la toma de conciencia de la importancia de las deudas privadas de las clases populares, las temáticas de las deudas, sean soberanas o privadas y legítimas, van a ser más y más integradas en las plataformas de los y las que resisten en los diferentes países de América Latina. A ese nivel sí estoy optimista porque veo signos en esta dirección. Y claro, con todos los movimientos que tienen una presencia continental e intercontinental, nosotros vamos a seguir de manera la más unitaria posible a tratar de agregar fuerzas para poner en la agenda el tema del no pago de las deudas soberanas y legítimas y el no pago de las deudas y anulación de las deudas ilegítimas reclamadas a las clases populares. Una cosita más. Yo me quedé pensando en la pregunta que hizo Luciana y la reformulo, pero podemos decir cuáles serían los ropajes de sofisticación que está haciendo el Fondo Monetario con respecto a la inclusión de una agenda de género, que es un reconocimiento invertido de la fuerza que tenemos como movimiento. Para mí son 2. Uno es la inclusión financiera, que vos lo decías bien, está en todos los documentos hace tiempo, que vienen con esta idea de que
de que la inclusión financiera reduce las desigualdades de género y el aumento de la participación de las mujeres en el mercado laboral. Totalmente escindido de las condiciones laborales. Entonces vas a ver que en los próximos años van a aparecer 80.000 planes para fomentar la participación, que yo para hacer mi tesis hice un estudio en lo que significó en el año 2018, fines del año 2018, que se da un fenómeno que sube mucho la participación laboral de las mujeres y el empleo de las mujeres en el peor momento de crisis económica, que es al mismo tiempo el momento en el que más endeudadas están. Entonces es como una especie de trabajar para pagar la deuda, es decir, mayor participación en el mercado laboral que no te asegura condiciones de vida aceptables. Entonces, inclusión financiera, o sea, tarjetita y a laburar va a ser la propuesta para los próximos años. En una de las... Los datos del FMI sí. dicen que la recuperación económica del 2021 en materia de empleo sí. fue totalmente discriminatorio para con las mujeres. O sea, hubo recomposición del empleo de los varones y no de las mujeres. Claro, yo te iba preparando el... Y el último informe del CIADI, que también se plantea con perspectiva de género, termina con una gráfica de las designaciones en los tribunales por parte del CIADI, donde 70% son varones, 30% son mujeres. Claro. O sea, el nivel de reproducción del patriarcalismo está en los organismos financieros internacionales y en todos sus análisis que devuelven el dato de la realidad.